Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Está usted en Agenda, aquí en Sin Censura Televisión. Muchas gracias por acompañarnos como todos los días, de lunes a viernes. Yo soy Luis Guillermo Hernández y le doy la bienvenida a este espacio. Y si me está viendo en los horarios de repetición del programa, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a platicar de un tema que a mí en lo particular me interesa mucho mostrarle, quizá porque me considero parte de la discusión sobre la vieja intelectualidad, los viejos dinosaurios de la opinión pública, la comentocracia que durante los últimos, ¿qué le gusta? 30 años, han sido prácticamente los mismos, las mismas, ocupan prácticamente todos los espacios en radio, en televisión, en prensa escrita, en portales, en la industria editorial, y no quieren, así de simple, no quieren hacerse a un lado. Junto a esta camarilla de intelectuales, muchos de ellos identificados en el grupo Nexos, que comanda a quien yo llamo el capo de capos, Héctor Aguilar Camín, y el grupo Letras Libres, que comanda el otro capo de capos, Enrique Krause, viene emergiendo en México una nueva oleada, una nueva camada de voces frescas, de voces que no tienen contacto con las viejas lógicas intelectuales. Y una de estas voces es alguien que para mí es muy bien conocido, un comunicador que después brincó a la antropología y hoy es un académico en el Colegio de la Frontera Sur, allá en Chiapas, a quien yo conocí cuando éramos veinteañeros en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde compartimos aulas como estudiantes de comunicación. Él es Leonardo Toledo Garibaldi, un académico, un hombre de los medios de comunicación que desde las cuentas de Twitter ha creado todo un panorama de interpretación de lo que está ocurriendo en México, muy sensato, muy inteligente y, desde mi punto de vista, idóneo para entender a este nuevo país que estamos construyendo entre todas y entre todos. Esta noche, esta tarde, este día, vamos a platicar con él vía remota. Él está en Chiapas, nosotros acá en Ciudad de México, pero para mí es un verdadero gusto tenerlo porque desde que lo reencontré en las redes sociales, además de identificarlo pues con algunos años de más, identifiqué esa semilla que a muchos de nosotros pues nos sembraron en la UAM Xochimilco, donde estudiamos la carrera de comunicación, la semilla del pensamiento crítico, sobre todo hacia el statu quo, esta manera de ser, de deber ser, de una industria que lleva décadas sin renovarse, sin permitir oxígeno fresco y sobre todo rostros nuevos. Así que, pues ya sin más preámbulo, me conecto con el maestro, doctorante en estudios sociales, si no me equivoco, Leonardo Toledo. Muy buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Gracias por la invitación y por todas esas palabras que acabas de aventar, que no sé cómo cargarlas, pero está bien. Gracias. No, doctorante. Decidí hace tiempo no entrarle a la ruta más formal de la academia, y entonces me quedé por ahí en la maestría, pero sí, está padre. Excelente, maestro, porque así te puedo llamar maestro con Maestrar. absoluta idoneidad. Leonardo, así de simple, en México están en estos momentos peleando dos polos, el polo de la vieja intelectualidad y el polo de emergente, diría yo, el polo que está intentando romper paredes
para colarse a la discusión nacional. ¿Cómo ves tú esta disputa entre el viejo andamiaje intelectual y académico mexicano y lo que está ocurriendo ahora en las redes sociales? Bueno, pues es un fenómeno que ya lleva un rato, pero apenas ahora se está como rompiendo el cascarón. Y hacía mucha falta, ¿no? O sea, era algo que se estaba demandando en diferentes espacios, en diferentes momentos. Todo el proceso en el que estuvimos de romper las voces únicas de los medios, por ejemplo, que esa fue una pelea que se dio desde varias trincheras, ¿no? Tanto en confrontando a Televisa, confrontando a los voceros únicos, a los que tenían las voces únicas en los medios, como desde la academia. Desde la academia ha sido una cosa mucho más dura, mucho más difícil, que pues, la academia se mueve lento, ¿no? Se mueve bastante lento. Y construyó un aparato, construyó una estructura que le permitía como regurgitarse, ¿no? Rehacerse. Y no soltar, ¿no? O sea, lo que tenemos en la Academia Mexicana institucionalizada son personas que construyeron una serie de reglamentos para quedarse hasta ad eternum, ¿no? Para siempre, con sus plazas, con sus espacios, con sus líneas de investigación, y que ha hecho muy difícil que se renueve la mirada en términos de investigación, en términos de muchas cosas por ahí. Y también, pues esto que mencionó, perdón. Pasa en la academia y también pasa en los medios, Leonardo, porque si uno echa un vistazo a los espacios de opinión de los medios, pues son prácticamente los mismos que han sido desde los años 90, cuando tú y yo íbamos con la jornada bajo el brazo a la universidad. Prácticamente no se ha movido la estructura intelectual y académica del país en estas últimas 3 décadas. Uh-huh. Sí, es esto de estas dos grupos, ¿no? Estaban Nexos y también estaban Letras Libres, los herederos de Vuelta, que contenían todo en sí mismos, ¿no? O sea, para poder ser un intelectual y un opinador y un lo que sea, tenías que formarte desde ahí, o ser heredero, ¿no? O sea, o venir de una tradición, tener los apellidos necesarios, tener los amigos necesarios, ir a las fiestas específicas, y esa era la forma de entrarle, ¿no? Te veían, te descubrían y decían, este muchacho promete, y te iban poniendo, ¿no? Te iban poniendo sin que necesariamente fueran personas que podían construir un discurso, digamos, decente, ¿no? Muchos de los que ahorita están opinando, que vienen de esa ubre, pues no tienen muchos elementos, o sea, tienen una serie de estrategias para parecer que están opinando, pero realmente no tienen trabajo de campo, no tienen una trayectoria de investigación, no tienen como nada, ¿no? O sea, solo aparecieron y los designaron y ya son opinadores, ¿no? Eso se está notando muchísimo ahora, o sea, cuando este asunto de las redes obliga a tener, bueno, ya sabes, esto de los expertos que aparecen cada semana dependiendo del tema, con ellos se nota mucho que no tienen idea de un montón de cosas, ¿no? Aplican como un modelo, el mismo modelito a todo, y se avientan a opinar sin mucho detrás, ¿no? De su opinión. Hay este andamiaje en el que el favoritismo, el compadrazgo, el amiguismo prevalece, pero además la obediencia, ¿no? Porque tú identificas a los intelectuales de un grupo y ya prácticamente sabes qué piensan y cómo van a opinar de determinados asuntos, ¿no? Pero además sabes cómo se mueven esos hilos dentro de esa industria que, como tú bien dices, pues prácticamente se reproduce a sí misma, muy endogámica, y no permite
que voces nuevas, que voces frescas, que voces distintas, que no fueron a esas fiestas, que no pertenecen a esos grupos, entren a la discusión, en una especie de derecho exclusivo de uso de los espacios de comunicación en México, ¿no? Sí, y creo que es justo eso que movió la situación, ¿no? O sea, la posibilidad de tener muchos más espacios, de tener muchos más formas de decir tu palabra, de poner tu voz, de opinar respecto a lo que sucede, hizo que aparecieran nuevas versiones, aparecieran nuevas voces, nuevas perspectivas de la realidad, ¿no? De las realidades. Y entonces tienes a un montón de gente construyendo su posición, su perspectiva, que no necesariamente coinciden, ¿no? O sea, digamos, es todo tienes a los fuertes, a los viejitos poderosos, de un lado, que tienen esos mecanismos de autolegitimarse, y del otro lado tienes un montón de gente de diferentes extracciones, de diferentes estudios, diferentes posiciones respecto a políticas económicas, de todo, que están construyendo pues formas diferentes de verse. Y lo que nos suele pasar es que nos gusta pelearnos entre nosotros, ¿no? O sea, están ellos ahí, siguen hablando, siguen teniendo el control de los medios, el control de la academia, y por acá pues nos estamos peleando, no, es que tú dijiste así, no, tú dijiste así, no, yo creo que un poco esta cosa de cómo le vamos a hacer con el mundo cuando lo conquistemos, cuando todavía no se tiene, ¿no? Vender el queso antes de tener las cabras, todas esas cosas. Y nos gustan, o sea, nos gusta estarnos peleando, pero es como la forma en cómo se construyen, como diría ese Talcún, ¿no? Cómo se construyen los nuevos paradigmas. Hay que pelearnos, hay que ver quién sobrevive. No me gusta porque justo el chiste de estas nuevas voces es que son muy diversas, son muy, muy diferentes unas de otras, no como eran los antepasados, que tenían que estar alineados al jefe de la tribu, y te tenía que gustar El laberinto de la soledad, aunque dijera puras obviedades, y te tenía que gustar así. Y ahora, pues, como que es una obligación estar en desacuerdo con la mayoría, ¿no? Que nos va a costar ponernos de acuerdo y nos va a costar como construir una nueva forma de ver y analizar el mundo, pero vamos a golpes, como reconstruyéndonos, y muchas veces sin necesidad de oponerse a ese viejo modelo, ¿no? O sea, ellos pues siguen vociferando y siguen repitiendo sus terrores y sus temores, mientras de este lado pues se está construyendo una forma nueva de ver el mundo y se están buscando soluciones, más que exigir las prebendas, se están buscando formas de enfrentarse a una realidad muy compleja, ¿no?